Cuenta una añeja historia que en un pueblito costero del litoral argentino supo habitar los montes un indefenso y amigable duendecillo. Todos los atardeceres se los podía observar caminando entre las varas de caña a la vera del río, pero cada vez que un humano se le acercaba, éste salía corriendo y se escondía en el monte. Por eso en el poblado no le temían, ya que la criatura no poseía maldad y no molestaba absolutamente a nadie. Una tarde, José y Nora, una humilde pareja de pescadores, se disponen a pasear un rato por el bosque. Junto a ellos también iba su pequeño hijo Tomás. El niño, como todo gurí entrerriano, se adelantaba en el camino juntando piedras y haciendo travesuras. Fue tanto lo que se había alejado del sendero que sus padres lo habían perdido de vista, a tal magnitud que Tomás no respondía a sus desesperados llamados. El extravío del niñito revolucionó al tranquilo pueblo costero. La policía local rastrilló toda la noche el bosque en busca de Tomás. Los siguientes días fueron iguales y con los mismos resultados el niño no aparecía. Ya había pasado una semana. La amargura, desazón y tristeza brotaba en cada habitante de Hernandarias. Ese lamento se transformó en rabia, principalmente en José, quien desde el momento que su hijo desapareció, culpaba al duende del monte. ¿Casualidad o no? Era cierto que la diminuta criatura hacía días que no merodeaba por la zona, y eso llamaba la atención de los pueblerinos. Entonces, armados con cuchillas, rebenques y facones, José y varios hombres más se dirigieron al atardecer a darle caza al duende. Recorrieron todo el monte. La espesa maleza y los espinosos pastizales no fueron motivo para que los hombres se detengan. No perdían la esperanza, pero para su mala suerte no habían logrado dar con la criatura, y eso sí que los amargaba. El sol comenzó a asomar del este, señal que estaba amaneciendo. José, ya sin fuerzas, cae de rodillas en las hierbas secas, llorando de manera inquietante. Era un lamento ensordecedor, un solo alarido que retumbaba cada rincón del bosque, inundándolo de tristeza. De repente, entre tanta congoja, José logra ver sobre un claro del monte a una pequeña estatuilla de piedra. Extrañado y con incertidumbre se dirige hacia donde se ubica la misma. Se sorprende al verla detenidamente y en plenitud, ya que era la figura del duende, solo que cargaba un gran costal sobre su espalda. Era tan grande esa bolsa que en tamaño lo superaba. Una sensación de impotencia siente José, quien con furia comienza a golpear la estatua con un viejo y oxidado hierro que había encontrado por allí, partiéndola así en un sinfín de pedazos, destruyendo por completo la imagen. De pronto el hombre nota un pequeño bollo blanco entre las partes de piedra. Era un papel. Lo toma y observa que está escrito allí. Se podía leer lo siguiente: encontré a este retoño escondido entre las malezas, muerto de frío y de miedo. Me dijo que su casa es una vieja choza de barro y arcilla con techo de paja, ubicada al lado de una gran higuera en el barrio más pobre del pueblo. Por eso decido arriesgarme y llevarlo a salvo con su familia. No sé si lo lograré. Nuestra especie está maldita. No podemos congeniar y relacionarnos con los humanos, porque si lo hacemos, en el lapso de una hora, nos volveremos de piedra y nuestra alma será otra más de la colección de Duque Infernal Astor, el verdadero amo y señor del infierno.
Fue él quien nos maldijo hace miles de años en el pasado. Dejo esta carta por si no logro mi misión de entregar al niño a sus padres. Mi destino no importa. Ya decidí morir al intentar ayudar a este pequeño, pero él debe vivir. Por eso, no destruyan la estatua en la que me convertiré. Es la única manera de que el niño sobreviva. Solo deben golpear 3 veces con un puño izquierdo el costal y el hechizo de piedra en él se va a deshacer. No me destruyan, porque de lo contrario, su alma también arderá en el fuego eterno de Armstrong. Luego de leer aquella carta, un silencio sepulcral invadió todo el bosque, y después de aquel amanecer, jamás se volvió a saber de José. Los demás hombres que lo acompañaban contaron que comenzó a caminar hacia el profundo bosque sin omitir ni una sola palabra. Algunos dicen que el pobre hombre se entregó al majestuoso río Paraná, pero en los rincones del monte, donde habitan duendes y hadas escondidas de la civilización, afirman que el mismo duque del infierno emergió de las profundidades y le cumplió el anhelado sueño a José, el de reunirse nuevamente con su hijo. Hacía pocos días que nos habíamos mudado al nuevo vecindario, y quien alguna vez pasó por ello sabe el trajín que conlleva toda la situación. A pesar de eso, el cambio no me afectó demasiado, pues donde vivíamos era un lugar céntrico y por demás bullicioso, por lo que nuestros padres no nos permitían salir más allá de la vereda. Todo lo contrario a lo que sucede aquí, pues al ser un pequeño poblado, su ritmo de vida es tranquilo y amenizado, pudiendo andar por las calles hasta altas horas sin ningún tipo de problemas. La casa era algo antigua, no muy grande, pero sí bastante añeja. Poseía 3 habitaciones, 2 sanitarios, una confortable sala de estar y un garage vintage de pésimo mal gusto. Sin embargo, lo más impactante del lugar era un enorme jardín de flores que ocupaba en su totalidad el patio trasero. Reconozco que los primeros días me sentía envalentonado. Pienso que mis 14 años y esa intensa etapa de pubertad hacían que me sintiera de tal manera. Además sabía que iría a un nuevo colegio, lo que significaría estar con otras personas, hacer amigos y sobre todo conocer chicas. Aunque de igual manera las cosas no resultaron tal cual lo había pensado. Al correr de las semanas fui dándome cuenta que a mis compañeros no les agradaba que yo fuera su amigo. En ocasiones podía oír en los pasillos habladurías sobre mí. Al parecer, el simple hecho de haberme mudado de la gran ciudad era motivo de desprecio para ellos. Entonces volví a mi recurrente e infalible rutina de quedarme solo en casa. Allí pasaba horas jugando ajedrez con mi hermano Nicolás, con quien sinceramente jamás me aburría, pero en ocasiones esos años que nos llevábamos de diferencia se hacían notar, pero no me quejaba. Siempre fuimos unidos. Además, él también sufría bullying en su colegio. Realmente la inclusión no parecía ser el fuerte de este pueblo. No obstante, una fría tarde soleada, cansados de tanto jugar a los naipes, le propuse ir a caminar por el jardín de la casa, pero su respuesta no fue la esperada. Nicolás tenía terror de ir hacia el fondo. Le pregunté de 1000 formas qué era aquello que tanto temor le causaba, pero él no respondía nada. Solo afirmaba con su cabeza que no quería ir al jardín. A pesar de mis intentos, desistí y dejé de insistir, pues realmente había notado que su miedo era real. Nada de ello parecía inventado. Al día siguiente, luego de levantarme y beber un vaso de leche, le comenté a mi madre todo lo sucedido. Ella, al oírme, me miró y sonriendo me contó que Nicolás le tenía
miedo al único árbol que había en su colorido jardín, una vieja higuera. Sinceramente no lo comprendía. ¿Cómo un niño de 10 años le puede tener miedo a un árbol? Entonces decidí inspeccionar el fondo. Es más, ni siquiera sabía que allí existía una planta de higos. Al adentrarme entre tanta hierba y flores, pude finalmente verla. Estaba ubicada en el centro del jardín y a pesar de no ser un árbol muy exuberante, se veía tétrico. Tenía largas ramas que parecían brazos, aunque en ellas escaseaban sus frutos. Pude contabilizar 22 en total. Reconozco que era una higuera un poco extraña. Tal vez se veía llamativa al estar rodeada de flores, pero amén de ello, no dejaba de ser un simple árbol de frutas. ¿Por qué Nicolás le tendría tanto miedo? Aquel fin de semana abandonamos la casa para pasarlo en la chacra de mis abuelos. Como ellos vivían en el campo, cada vez que íbamos de visita nos divertíamos mucho jugando con mi hermano. Pero esta vez fue distinto, pues tanto en el viaje como en la casa Nicolás estaba apagado. Me preocupó en demasía verlo así. Por eso a la hora de la siesta lo invité a caminar a cercanías de un lago. Mientras lo hacíamos y juntábamos piedritas de la orilla, le pregunté qué realmente estaba sucediendo. Él me miró con sus tremendas ojeras y las bolsas de sus ojos repletas de lágrimas, solo para decirme una cosa: la higuera me quiere llevar. Al oírlo sentí una rara sensación, pero él continuó. Me confesó que por las noches no duerme, pues las ramas del árbol golpean la ventana de su cuarto, hasta asegurar haber visto un rostro demoníaco en el mismísimo tronco. No entendía cómo diablos un árbol podía hostigarlo. Entonces pensé que solo se trataba de una fantasiosa mentira, o lo más probable, un mal sueño que él creyó verídico. En fin, su versión me pareció demasiado rebuscada y que solo lo hacía para convencer a mis padres de volver a la ciudad. Entonces tomé el asunto simplemente como un berrinche. El fin de semana culminó y todos regresamos agotados a la casa. Aquella noche, antes de irnos a la cama, Nicolás estaba tan nervioso que hizo un escándalo enorme por no querer quedarse a solas en su habitación. Mi padre se enfadó tanto que ni siquiera permitió que durmiera en mi cuarto. Él lo obligó a hacerlo en el suyo. Me sentí muy mal. Intenté de 1000 maneras convencerlo, pero mi padre era de la vieja escuela. Para él no existían grises, y en este caso claramente era negro. Aquella velada me costó dormir. No dejaba de pensar un solo segundo en mi hermano, y por más que lo intentara, no entendía su temor a una simple higuera. A la mañana siguiente, los gritos de mi madre me despabilaron por completo. Salí corriendo de mi cuarto a ver qué era lo que estaba sucediendo, y allí la encontré arrodillada en la habitación de Nicolás. No dejaba de llorar, mientras con fuerza abrazaba el pijama de mi hermano. ¿Qué había sucedido? Entre lágrimas intentaba explicarme que Nicolás se había ido, que de alguna extraña manera lo habían secuestrado en la madrugada. Al parecer, unos maleantes irrumpieron en su cuarto y se lo llevaron, haciendo estallar los cristales de su ventana. Escuchar eso me pareció una locura. ¿Cómo no pude oír nada estando en el cuarto de al lado? Me sentí terrible. Aquel día fue una pesadilla para mí. La policía se hizo presente y determinó que mi hermano fue raptado por el jardín del fondo. Si bien no tenían huellas que lo comprobaban, sí podían verse deformaciones en el césped y muchas plantas destrozadas como evidencia. La versión me resultó muy confusa, pues analizando con detenimiento las cosas, ¿quién querría secuestrar a Nicolás? ¿Con qué motivos? A mi padre no le sobraba el dinero. Además, el secuestrador jamás se comunicó
por un supuesto pago. Todo era turbio y extraño. Lamentablemente, los días pasaban y mi hermano seguía sin aparecer. Encima la policía tampoco nos daba certezas. No tenían pistas, ni indicio alguno de los maleantes, al punto que el oficial a cargo de la investigación comenzó a dudar de nuestra versión, principalmente en la de mi padre, quien continuamente les reclamaba no encontrar ni una señal de vida de Nicolás. La realidad es que aquellos días se convirtieron en meses y no fue hasta una fría noche de invierno, mientras dormía en mi cama, que algo extraño me pareció ver en mi habitación. En ese momento no sabría explicar si soñaba o estaba medio dormido, pero pude abrir los ojos y ver con claridad las sombras de unas largas extremidades sobre la pared. Cuando observé hacia la ventana, distinguí un bulto que se escabullía de allí. Entonces me levanté y, asomándome por el cristal, alcancé a ver algo que no tenía lógica ni sentido. La higuera ubicada en un borde del jardín. Bajé rápido las escaleras, desperté a los gritos a mis padres, quienes en ese momento no entendían qué pasaba, y los dirigí hacia el fondo. Pero al llegar allí, no había nada, pues esa maldita higuera se encontraba otra vez en el centro del rosedal. No lo podía creer, estaba seguro de lo que había visto. Desde entonces mis dudas empezaron a atormentarme. ¿Y si Nicolás tenía razón? No obstante, a la mañana siguiente me levanté temprano. El cielo estaba nuboso y amenazante de chaparrones, pero no me importó. De igual manera busqué un hacha y caminé hacia el jardín. Me quedé en silencio por varios minutos observando el árbol. Lo miraba con recelo, detenidamente y sin pausa. Lo extraño fue notar que ya no tenía 22 ramas. Podía verse una más pequeña naciendo de su corteza. Sinceramente estaba convencido de que algo perverso en él se escondía. Hasta que finalmente elevé el hacha y se lo incrusté en medio de su tronco. Lo que sucedió después, no sé cómo explicarlo. Un chillido aterrador comenzó a escucharse de sus raíces, mientras una sangre púrpura brotaba de sus cáscaras. Sus ramas se movían en todas direcciones como sufriendo un dolor incontenible, mientras con furia intentaba golpearme en el rostro. De pronto, sus raíces empezaron a deslizarse sobre mis piernas, y en ese interín, varios higos se desprendieron de sus ramas. Allí pude ver la cantidad de sangre que contenían esas frutas mientras explotaban en el suelo. Estaba aterrado, pero de igual manera no dejaba de golpearlo, hasta que, por desgracia, un raigón logró envolver mis piernas, y fue allí que el maldito árbol me derribó. En ese instante pensé que moriría y que todo lo hecho estaba perdido, pero un terrible chillido de dolor hizo que él me soltara. Al darme vuelta pude ver a mi madre atacar con un filoso machete la higuera, y más atrás a mi padre empuñando su vieja motosierra. Rápidamente me uní a ellos y en pocos minutos logramos talar el maldito árbol. Era una locura. La sangre desparramada por todo el jardín hacía ver la escena como una masacre. ¿Quién creería que en nuestro jardín habitaba una higuera con vida propia? Pues nadie. Entonces decidimos ocultar la evidencia al desenterrar el árbol. Pero cuando comenzamos a cavar sus raíces, nos topamos con algo monstruoso. Decenas de calaveras conectadas a la higuera, todas parecían ser de niños. Logramos extraer 22, y eran 22 esqueletos de aquella cavidad. Pero lo más triste fue cuando mi madre distinguió otra raíz que iba aún más abajo. Al cavar y descubrir que había allí, el dolor nos golpeó con crudeza, ya que en ese lugar yacía el cadáver de mi hermanito. Al parecer este árbol infernal se alimentaba de la sangre de los inocentes.
Cada resto exhumado que logramos desenterrar no eran más que niños de diversas épocas, y todos ellos tenían algo en común. Habían habitado la casa. Estas criaturas desaparecieron de la misma forma que Nicolás, sin dejar un solo rastro, ni huella, nada. Desde entonces me dedico a viajar por todos los rincones de mi extenso país, y cada vez que encuentro una higuera escondida en algún jardín, me aseguro que no sea sangre lo que contenga su fruta.